Buenas tardes, Ecuador y todo el mundo. Qué lindo reunirnos en este segundo día de la semana, el lunes 23 de febrero, entrando a la línea recta para terminar esta semana con la bendición del Señor nuestro Dios. Confiamos en el Señor Dios Todopoderoso, que nos regaló un fin de semana, como solamente el Señor nos puede regalar con su amor y su bendición. Y ayer domingo, que hayamos empezado la semana reuniéndonos con cristianos y en el templo, glorificar y exaltar el nombre de nuestro Dios, o virtualmente también se reunió con todos nosotros, hermanos míos, que hacemos el programa La Final Trompeta. Confiamos que el día de ayer también Dios pudo hablar a su corazón. Y bueno, aquí estamos también confiando que haya tenido un día maravilloso. Y ya casi tarde, noche, en otros países pues ya noche o todavía falta para anochecer. Importante que ya estamos todos reunidos. Estamos con toda la gente de Estados Unidos orando por esa nevada tan fuerte. Gracias por compartir esas fotografías. Bueno, para acá nosotros que nunca hemos visto nieve, que acá en el Ecuador al menos, excepto en los nevados, por acá nunca cae, el máximo ha caído es granizo. Ver esas fotografías a nosotros nos encanta, ¿no? Ver todo blanquito, ver todo lleno de nieve, precioso. Demasiado. Imagínense qué tan grave es que ya nadie fue a trabajar, todo el mundo está cerrado por la cantidad de nieve que cayó, está paralizado algunas ciudades y países dentro del país de Estados Unidos. Entonces estamos con ustedes, hermanos queridos, clamando a nuestro Dios para que eso ya mengue y a todo el mundo pueda salir a trabajar, porque a diferencia de otros países que tienen sueldo, llueva o no llueva, se trabaje o no se trabaje, yo tengo mi salario. Pero especialmente en los Estados Unidos, hora trabajada es hora pagada. Usted no trabaja, no gana. Y entendemos la necesidad de todos ustedes, mis muy amados hermanos. También estamos con México. Impresionante lo que pasó el fin de semana, ¿verdad? Con la muerte de este capo, pobrecito, y digo pobrecito, no por lo que se murió, sino que por no haberse arrepentido, ahora sí, conjuntamente con todos los que han muerto sin Cristo, ahora sí están arrepentidos y clamando misericordia, cuando en vida se burlaron de Dios, se mofaron de Dios. Dios no existe, que sí, que no, la Santa Muerte y todas esas almas. Ahora ya van a ver lo que es terrible, y por eso digo pobrecito a toda esa gente que se murió sin Cristo, y ahora México que está de verdad consternada por estos narcoterroristas, como están haciendo explotar, causando tanto desmanes. Estamos con ustedes, hermanos mexicanos, y con cada uno de ustedes, amigos queridos, en sus diferentes necesidades. Aquí están sus tres pastores, tomados de la mano de nuestro Dios, intercediendo por cada uno de ustedes, hermanos, y con todo el amor del mundo, dispuestos a servirles y al pie del cañón con ustedes. Gracias, amigos míos, gracias de verdad por estar en sintonía. Estamos el equipo completo, dándole gracias al Señor nuestro Dios. Les amamos y un fuerte abrazo a todos y a cada uno de ustedes con tremendas bendiciones sobreabundantes de parte de nuestro Dios. Damos el paso a la ciudad de Guayaquil, donde está el doctor Nelson Zavala. Muy buenas tardes, mi doctor. Adelante con el saludo. Gracias, Pastor Arturo, Pastor Luis Antonio. Que el Señor me los bendiga rica y abundantemente a ustedes, sus hogares, familia y a mis hermanos en la fe, que fielmente están aquí de lunes a jueves y luego los fines de semana en los diferentes servicios de adoración al Señor nuestro Salvador Jesucristo. Sí, es verdad lo que dices, querido Arturo, pero también es triste, más profundamente penoso, poder ver cómo exhiben los narcotraficantes el armamento que tienen. Esto es impresionante. Están armados como el ejército prácticamente, con unos vehículos blindados y sobre todo utilizando los colores del ejército, los colores de camuflaje, el uniforme, o sea, esto es para militares. México está en una lucha como le está Colombia y que bueno, pues nosotros oramos por nuestros hermanos y que entiendan que en medio de toda esta dificultad y tormenta, solo la paz de Dios
que sobrepasa todo entendimiento, puede mantenernos tranquilos. 3 frutos iniciales: amor, gozo y paz. El amor de Dios manifestado en Jesucristo, el gozo de nuestra salvación y esa paz que gobierne nuestros corazones. Es lo que necesitamos en medio de esto que está ocurriendo en todas partes. Aquí en el Ecuador se está dando un golpe al narco bien fuerte, al narcotráfico. Dentro de muy poco cogerán al cabecilla de todo esto que se encuentra escondido en un país europeo y que muy pronto lo agarrarán y entonces la cosa se va a poner fuerte. Hermanos míos, mientras todos estos acontecimientos nos rodean, nosotros con gozo y alegría esperamos la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el día de hoy, para poder entrar en un tema que el Señor nos advirtió, Él nos dijo en Mateo 24:4, mirad que nadie os engañe. Y no solo por los falsos cristos, no solo por los falsos profetas. Mire, eso es peligroso, creer que un tipo es el Mesías cuando no lo es. Peligroso es creerle a estos fanfarrones que dicen que profetizan y son adivinadores, que solo te andan diciendo lo que te va a pasar mañana y no están profetizando sobre la verdadera profecía que está en la Biblia. Pero lo más peligroso para mí son estos que se meten a las iglesias y se declaran maestros, que enseñan doctrinas de demonios. Y ese es un pecado terrible, terrible. Y hoy lo veremos. Pastor Luis Antonio Diamond va a iniciar la explicación y luego Arturito y yo daremos algunos otros comentarios bíblicos para edificación de todos nosotros. Con respecto a Camilita, ya está dada la cita para marzo, para el tratamiento que le van a hacer. Los médicos han dicho a mi hija que esté tranquila, que es un tratamiento que le han llamado, que ha surgido atrás del ojito por su carita, pero que confiamos en Dios, que ellos que confían en la ciencia. Gracias por sus oraciones y un informe más, si me permiten, Arturito y Luis Antonio, y si no me lo permiten, igual lo voy a dar. Así es esto. Bueno, Arturo sabe que Ecuador está en este momento en un invierno muy crudo, porque no sé cómo estará Quito, pero todo el sector de acá, Manabí, Quevedo, Los Ríos, todo está, el Guayas está colapsado. Y justo en Colimes, donde queremos iniciar con la bendición de Dios y el favor de ustedes, la construcción de la casita para la hermana que se le quemó, no hay cómo entrar. No hay cómo ingresar. No lo hay. Entonces vamos a esperar. Estamos pacientemente esperando. Seguimos reuniendo poco a poco con paciencia y amor y que ya las aguas bajen. El interceder inmediatamente. Con provisionales a medida para después de la operación porque anteojos. Gracias a Dios y gracias a manos a la obra con el pecado de 572. Gloria a Dios. Adelante, Arturito. Amén. Pastor Luis Antonio, buenas tardes allá en Río Branco, Brasil. Mi querido pastor Arturito, que Dios lo bendiga. Querido pastor Nelson, un beso en plan cachete a cada uno. Un fuerte, muy fuerte quebra costillas. Que el Eterno los guarde y los bendiga. Con respecto a lo que estaban hablando, se está poniendo tremenda la cosa. Con decirles que en el lugar donde vive Evo Morales, dijeron los campesinos, sus guardaespaldas, que no dejarán entrar ni a la policía ni dejarán a nadie y que se atengan a las consecuencias si quieren entrar para tomarlo preso. Imagínense las declaraciones que hace. Esto es un golpe no solamente a la pedofilia, sino al narcotráfico. Y obviamente están cayendo muchos en el narcotráfico aquí también, en Bolivia. Y se han logrado incautar muchas avionetas en diferentes lugares
y se sigue. Y Dios está en control de todo esto, la verdad, porque yo creo que hay mucho sufrimiento en la familia del mundo, en el mundo entero, a consecuencia de la asquerosa droga. Pero bueno, esperemos que Dios siga desbaratando todo este tipo de cosas. Y da pena, porque la gente, por la ambición y por la codicia, entrega sus almas al diablo. Llegan a tener dinero que no lo pueden ni siquiera disfrutar. De nada les sirve. Viven huyendo, viven como las ratas en cuevas. Y esto es hacer daño a la gente. Y están aterrorizados, están amedrentados con lo que está sucediendo, porque es Dios el que está en control de todo esto. Y los más grandes peces gordos van a empezar a caer en el mundo entero, porque Dios les va a pegar con todo por el daño que han ocasionado en el mundo entero, con diferentes tipos de drogas, no solo con la cocaína ni con la marihuana, sino que hay heroínas y hay otro tipo de drogas que ahora se están masificando, como la droga rosada, imagínense, y con otro tipo de drogas. Es perturbante, es triste, pero bueno, Dios está en defensa de la gente. Hay tanta gente pobre que sus hijos, en la miseria en la que viven, están en drogas. Es difícil salir de las drogas. Tan fácil es entrar en los colegios, mis queridos pastores, dulces, caramelos llenos de droga. Cosa de que los niños tengan una adicción para poderse drogar. Bueno, Dios nos ayude, que Dios los bendiga, y doy gracias a Dios por sus benditas vidas, ministerios y todo el trabajo que Dios ha puesto que podamos realizar. Así que adelante, mi querido pastor Arturito. Amén. Terrible. Facilito es entrar al mundo de los vicios. Salir solamente si Dios te saca. Vamos a orar. Y vamos a poner este tiempo en la presencia del Señor nuestro Dios para entrar en materia inmediatamente. Papito Dios, gracias te damos, Señor, por reunirnos en este precioso segundo día de la semana. Hoy lunes, Señor, y ya casi al terminar la tarde y noche, pedir, Señor, tu bendición, tu protección, tu dirección y tu provisión, mi Señor amado, para esta semana. Cuídanos y guárdanos, no nos dejes caer en ninguna tentación, Señor. Protégenos de todo mal. El mundo está tan pervertido, tan enfermo, Señor mi Dios. Por eso necesitamos tanto de ti, maestros que enseñan cada locura y afecta a quienes no saben y no saben discernir. Por ende, mi Señor amado, que el estudio de esta noche nos ayude a nosotros como padres y abuelos a aprender correctamente para ser maestros del bien. Y así nuestros hijos y nietos puedan aprender a discernir quién enseña lo correcto y quiénes son maestros del mal. Descansamos en ti, Señor, agradecidos por todo. Ponemos nuestras cargas delante de ti, Señor. Ponemos a nuestros hermanos en diferentes partes del mundo con sus necesidades, sus preocupaciones, sus angustias, sus dolores. Señor, por favor, necesitamos que te manifiestes poderosamente en medio de tu pueblo, así como tú andas buscando, Señor, quién te alabe, quién te crea en estos momentos, Señor, donde el mundo no tiene ninguna fe, donde muchos andan fríos y tibios y andas buscando verdaderos adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Nosotros que tratamos con todo el corazón, también necesitamos que te manifiestes con tus milagros, prodigios y señales, como lo haces siempre, Señor, en medio de tu pueblo, para que tu pueblo esté seguro y confiado de que el Dios Todopoderoso habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y por eso te alabamos en esta noche, te alabamos con todas las fuerzas del corazón. Manifiéstate poderosamente, Señor, y ven, auxílianos, socórranos, ayúdanos, provéenos de todo lo que necesitamos para seguir adelante en la obra o en los planes que tú mismo has permitido que nosotros realicemos y pensemos, guiados por tu amor. Gracias, mi Señor, listos para recibir el mensaje que sale de tu corazón a nuestros corazones. Tenemos toda la actitud lista para ponerla en práctica en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sacamos Biblia, papel y lápiz, una actitud enseñable y guiados por el poder del Espíritu Santo de nuestro Dios.
Hoy pecado 572, maestro con el pastor Luis Antonio Diamond. Gracias, mi querido pastor Arturito. La verdad que este tema es muy fuerte, pero con respecto a la referencia que usted mismo nos manda para enfocar el pecado, en segundo libro de Pedro 2, versículo 1, pero hubo también, dice, falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor, que le rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Hoy día tenemos muchos pastores que van a decir que viene el arrebatamiento. Ellos niegan el arrebatamiento porque venga la plata, vaya, trabaje, haga fortunas. Mientras traiga su ofrenda, el Señor está dispuesto a bendecirlo. ¿Qué le van a predicar? O sea, cuando venga el Espíritu Santo, Él los guiará a toda justicia, a toda verdad. Convencerá al mundo de justicia, de pecado y de juicio. Pero esto no quieren creer. Escuchan fábulas de maestros que encubiertamente se introducen en la iglesia y llaman iglesia a aquellos que son de falsa doctrina. O sea, que podemos decir que son cualquier cosa menos iglesia. Menos pueden representar a Jesucristo, porque no enseñan conforme la voluntad de Dios. Y por eso no nos hacemos llamar maestros, porque no os llaméis maestros, porque vosotros son hermanos. O sea, realmente, el que enseña, si está enseñando conforme, ¿quién es el maestro? El Espíritu Santo de Dios. Pero si los testigos de Jehová incluso enseñan que Jesucristo no es Dios y que no hay infierno, y cuánta multitud de gente lo sigue, y cuántos católicos, curas católicos enseñan que el bautismo tiene que ser para personas mayores, hacen misas a los muertos. Por favor, ¿qué es lo que está enseñando al mundo? Los testigos, los mormones enseñan que José Smith viene a ser la continuidad de la obra de Jesucristo, la continuidad de la obra de Jesucristo. Dios me libre, por favor. Que Mahoma es un profeta. ¿Cómo va a ser un profeta si era un pedófilo? Si enseñó realmente tantas barbaridades, mató, hizo tantas cosas siniestras, pero es un profeta. Entonces, dice que entrarán encubiertamente y harán mercancía pues de las almas ingenuas que no buscan la dirección del Espíritu Santo. Como usted lo dijo sinceramente muchas veces. Biblia, papel y lápiz. Y una actitud enseñable para que realmente el maestro de los maestros, el Señor de señores, el Rey de reyes, nos enseñe conforme la dirección del poder de su Espíritu Santo. Él es el verdadero maestro. Nosotros repetimos como loros, claro, pero tenemos que ser guiados también y obviamente tenemos que discernir y tenemos que ser guiados por Dios porque no podemos enseñar cualquier doctrina de demonios. Entonces, obviamente se convierten en unos tremendos herejes y apóstatas y obviamente que van a negar el poder de Dios. Entonces, ¿de qué maestros estamos hablando cuando no lo llaman a usted al arrepentimiento? Cuando definitivamente a usted la palabra solamente lo exalta y le hace ver, descubre al hombre fuerte. ¿Cómo al hombre fuerte? Dice atar al hombre fuerte. Es hombre fuerte. Atar al hombre fuerte, a Satanás. Por favor, pero descubre el hombre fuerte que hay dentro de una bestia, un salvaje, un demonio. Pero descubre al hombre. ¿Cómo yo no quisiera descubrir eso? Pues, o sea, quisiera más bien que salga ese demonio, ¿no? O sea, ¿para qué quiero tener en mi vida un demonio? Entonces, cuando no enseñamos conforme la palabra, no viene convicción de pecado sobre la persona. No hay convicción de pecado. Todo es, Dios es bendito, Dios es maravilloso. Dios. Entonces, cuidado. Cuando usted no tiene que examinar sus pensamientos, si su corazón está bueno, está malo o está sucio, y dice, bueno, Cristo de todos modos, yo ya lo he recibido, Jesucristo, no se pierde la salvación. Claro, la salvación no se pierde porque la regaló Cristo, pero el que va a ser salvo se puede perder por no ser salvo, sencillamente por no haber vivido como a Dios le da la gana de habernos mandado, porque para eso vino, pues. Y por eso que Él cumplió toda la ley.
Por eso que se esmeró en cumplir. Y por eso que fue obediente y obediente hasta la muerte de cruz. Y si no pasa por lo mismo un verdadero cristiano, lo siento mucho, puede tener muy buenas intenciones. Como había aquí un narcotraficante, era Roberto Suárez, quería pagar la deuda externa de Bolivia. Déjenme trabajar con el narcotráfico, y muchos lo aplaudieron. ¡Qué bien! Va a pagar la deuda externa, matando cuánta cantidad de miles de millones de personas por el narcotráfico, pero no importaba que pague, que iba a comprar los aviones que salen verticalmente dentro de todo. Por favor. Entonces, tenemos que cuidar de ese tipo de doctrinas. Así que, Mateo 7:15. El libro de Mateo nos habla y nos dice así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Se vienen a comer, a devorar a la oveja que no escudriña, la oveja que no le importa nada, la oveja que está desesperada de recibir bendiciones. No, la oveja es la que da, no la que recibe. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo las conozco a ellas y ellas me conocen a mí. Conocer a su Señor, conocer la voz del Maestro, del que realmente nos enseña. Y la palabra es para enseñarnos, para instruirnos, para corregirnos, para redarguirnos. Para eso está la palabra. A fin de que usted y yo seamos perfectos, preparados para toda buena obra. Porque no se puede ser preparado para toda buena obra si no estamos enseñados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Yo creo que ninguno de mis pastores agarra y dice: no, yo soy el maestro de la palabra. No. Nosotros enseñamos lo que Dios nos enseña, transmitimos lo que Él es el maestro para enseñarnos a nosotros. No nos vamos a hacer llamar, bueno, yo soy el maestro. Bueno, mucho cuidado. Y lo dice la Escritura. Mateo 12:38. Y habla y dice de la siguiente manera: entonces respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Respondiendo, él les dijo: la generación mala adúltera demandará señal, pero señal le será dada, si no, no se le será dada, sino la del profeta Jonás. Ya estuvo Jonás 3 días en el vientre del pez. 3 días estuvo en el vientre del pez. Nadie podía decir que no, porque le vieron, porque se les apareció, porque realmente, qué tremendo. Ya estuvo nuestro Señor Jesucristo 3 días muerto, pero resucitó. O sea que fue a predicar las partes más bajas, porque para Dios no hay muerte. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y él, obviamente, venció la muerte en la misma cruz del Calvario, lo expuso públicamente triunfando. Venció la muerte nuestro Señor Jesús. Entonces fue a rescatar a los justos. Por eso que hubo tremendo terremoto y salieron muchos que habían muerto justos, salieron y se les aparecieron a sus seres queridos. Nosotros, para enseñar esto, tenemos que simplemente enseñar lo que está escrito. ¿Usted cree? Yo he tenido que creer. Y para andar bien, tengo que tener fe. Y la fe es la convicción, como nos dice Hebreos 11. Es la convicción de lo que no vemos, la certeza de lo que sí se espera. No se puede ver la fe. Y nosotros tenemos que andar por fe. Eso es lo que nosotros tenemos que realmente mostrar y que nosotros también lo hemos tenido que recibir. Entonces no había sido fácil, ¿no? No había sido fácil. Vemos en Marcos 9:17 también, respondiendo uno de los de multitud, le dijo: Maestro, he traído a ti mi hijo que tiene un espíritu. Lo reconocieron como maestro. ¿Por qué lo reconocían como maestro? Porque él había estudiado y realmente había salido y sabía toda la escritura. Entonces, se dice la escritura que no puede haber ni un neófito que enseñe, y menos que se haga llamar maestro. ¡Qué tremendo! Nosotros aquí estamos peligrando de un hilo. Si se levantan falsos maestros, van a mandar al infierno a mucha gente. En el nombre de la grande bendición y de la prosperidad.
Y gente que va y sencillamente dones de lenguas, manifestaciones proféticas y esto y el otro, y la gente corre despavorida por esto, pero no hay arrepentimiento. No, o sea, solamente ilusión de las manifestaciones gloriosas y que, por favor, tenemos que tener mucho cuidado porque si hay algo en el espíritu, es un equilibrio total. No está desmedido en nada, pero hay congregaciones que solamente por sanidades, otros porque realmente prosperidad, otros porque manifestaciones, no, es que se sanaron, es que vieron, es que Dios puede hacer todo y como le da la gana. Pero algo que sí, nosotros cuando el Espíritu Santo venga, Él los guiará a toda justicia y a toda verdad. O sea, lo que hay que buscar es la dirección realmente del Espíritu Santo para no perderse. Porque mucha gente que se pierde dentro de la iglesia, ¿cómo es que te puedes perder dentro de la iglesia? No entendemos esto, pero bueno, eso pasa porque realmente mucha gente está perdida. Segunda de Corintios 11:13, por favor. Qué fácil es perderse. Habiendo comenzado bien, como les pasó a los Gálatas. Segunda de Corintios 11:13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Qué tremendo. Enseñan cosas que Dios no les mandó que enseñasen. Enseñan cosas que están en sus propios corazones para manipular a la gente. Y que yo soy un apóstol. Primero, hay solamente 12 apóstoles que son los 12 cimientos de la Nueva Jerusalén. Pare de contar, no hay más. No hay más. Y el último no lo escogieron, sino los hombres a Matías, y Dios lo desechó, porque Dios lo tenía a Pablo. Y pare de contar, no hay otro apóstol, porque Pablo a Timoteo no lo mandó y no lo eligió ni lo ungió como apóstol en ninguna parte. A Juan Marcos, que fue también un tremendo siervo de Dios, el Evangelio de Marcos, no lo levantaron como apóstol. No lo levantaron como apóstol. A Bernabé, por favor. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado. Y hoy en día nos movemos por emociones y decimos, viene el apóstol. Ahí viene el apóstol. Y el apóstol como que es más que el pastor. Por favor. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado. Pero la gente, esto me agrada mucho. 1 Timoteo 6:3. Siempre lo hemos tratado de enseñar muchas veces porque 1 Timoteo 6:3. Si alguno enseña otra cosa y no es conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, si no enseña, ¿quién enseña? El que tiene el conocimiento, ¿no es verdad? Y si se enseña una cosa que no es conforme al corazón de Dios y a la sana doctrina y conforme a la piedad, está envanecido. Pero lo vuelvo a leer. Si alguno enseña otra cosa, o sea que fuera de lo que Dios nos enseñó, porque dice bien claramente que con nuestras manos trabajemos para ayudar al que no tiene. No es conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y de contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de la ganancia. Apártate de los tales. Y hay gente, no sé si le pasa al pastor Arturo, y dice, pastor, ¿sabe qué? Yo tengo un pastor que dentro de todo predica sobre la prosperidad. El Señor dice que salgan de ahí. ¿Y qué hace usted ahí metido? No entiendo. ¿Qué está buscando? ¿Que Dios lo prospere y que Dios lo bendiga? ¿Y usted no da su vida por Cristo? ¿Y eso quiere que usted que se le enseñe? Por favor, nosotros no podemos enseñar esa calamidad. Dios nos libre, Dios tenga misericordia de nosotros para que no le enseñemos a que se infle su ego, a que dentro todo busque prosperidad y que sea realmente una persona muy grande. Aquí en Eclesiastés, escucha, es que realmente la palabra es bendita, ¿no?
Y por eso tenemos que tener mucho cuidado si la estamos viviendo o no la estamos viviendo, porque cuidado, mucho cuidado, iglesia. Dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Y cuidado tener un pastor que ama mucho el dinero. Y dice, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Pero aquí dice, hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Eclesiastés 5:13. Las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. Las riquezas guardadas. Por Dios bendito de la gloria. Mientras hay mucha gente que se muere de hambre, usted está guardando dinero y va a las iglesias donde, pastor, por favor, ore porque me estoy sacando un crédito. ¿Dónde estás metido? En primer lugar, dice Dios que no te endeudes, que estés contento con el pan, con el sustento diario, contentaos con lo que tenéis ahora, el sustento, el abrigo y el cobijo. Dios da la sabiduría para hacer las riquezas, pero te has metido en un lugar donde no deberías estar, que tiene que ser próspero, venga, siembre. Cuidado, mucho cuidado dónde vas y dónde llevas a tu familia, porque a los primeros que se los encausa es a la familia, para que sean avarientos, codiciosos, que enseñen mal. Y eso, por eso dice que entrarán encubiertamente. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la misma. Por Dios bendito. Dios que nos libre de todo eso. Habiendo tanta necesidad, habiendo tanta hambre, habiendo tanta necesidad que la gente coma. Yo no entiendo. Pastores gamonales, así, gamonales. Había un niño que dijo, no, ¿y tú qué quieres ser pastor? ¿Por qué quieres ser pastor? Pensábamos todo el mundo que quería ser pastor porque viven, pero como magnates. Ay, 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 qué golpe en el hígado. Pastor que vive como magnate. Entonces no es pastor, pues. Entonces no es pastor. Pero la gente dentro de todo quiere eso. Porque lo vio el niño al pastor, pero por Dios bendito. ¿Para qué negocios? ¿Para qué trabajar? ¿Para qué? O sea, ser pastor, riqueza, brutal riqueza. Guillermo Maldonado con su esposa en su divorcio, litigio, millones de dólares en litigio. Millones de dólares, Dios bendito. Y lo llaman pastor y lo llaman apóstol más encima. Debería darle vergüenza. Y su pastor, mi hermano predicaba y se mataba de risa porque su avión se cayó al basurero. Al basurero. A un basurero va a caer su avión de su pastor. Dios le arremetió con todo, lo tiró al basurero, increíble. Pero esto es pues el fin, ¿no? Querías plata, ahora avión propio al basurero. Al Señor por lo menos no le importó ni el avión, ni el avión. Y esto es lo que se consigue por no vivir como Dios nos manda. Qué tremendo. Por eso, ¿qué tenemos que enseñar nosotros? Lo que está enseñado por el poder del Espíritu Santo. Repetir lo que está escrito. Y dice que ningún neófito pues puede anhelar obispado, puede anhelar dentro de todo, ningún, no. Entonces viene la palabra con la revelación del poder del Espíritu Santo de Dios para mostrarte quién realmente sos y qué realmente enseñas y si lo vives o no lo vives. Porque llamado grande es el que predica, enseña y vive. Y llamado pequeño es el que no vive lo que enseña. Entonces, ¿cómo vives? Cuidado, hermano. De esto precisamente nosotros tres estamos llamados a ir y a arremeter con todo. Porque si no vamos al parque, pues o sea, Nicolás Maduro dijo, ¿cómo? Ser rico es lo peor.
claro, 3,000 millones de dólares solamente en su cuenta, lingotes de oro y demás cuestiones, increíbles casas. Recién el venezolano se está dando cuenta, porque mi esposita y yo sabe que yo vivimos con un sueldito. Ella dispone y ya se acabó la platita. Mira la hipocresía. Siniestro hombre. Ahora, ¿qué tiene? Tiene lo que ha sembrado. Miseria en un pueblo, pobreza saliendo, más de 8 millones de venezolanos, y mira cómo le cayó ahora todo. Ahora está con claustrofobia. Ahora, claro, es que estaba acostumbrado a vivir en opulencia y de la noche a la mañana en miseria. No tiene nada, no es dueño de nada. Mira su final. ¿Cómo es utilizar? Y utilizó a no sé cuántos apóstoles fueron y lo nombraron a él apóstol. Mira eso. Se dieron el trabajo de ir a nombrarlo apóstol al siniestro, que hasta el diablo debía estar aterrorizado de que éste llegue al infierno. Porque el diablo no le pilló tantas mentiras como este, pero este le arremetió con todo. Este fue mejor que el maestro, mejor que el diablo. Salió igual y peor. Entonces, con mucho cuidado, hermano querido, ¿dónde estás metido? ¿Dónde vas? Y si no estás arrepentido, ten mucho cuidado, no te están enseñando bien el evangelio. Cuidado, hermanito. Cuidado que tu alma está a punto de venir nuestro Señor Jesús. Está muy a punto de venir nuestro Señor Jesús. Cuidado que no nos vamos. Escuchaba la enseñanza de mi hermano hace muchos años. Decía, pucha, sinceramente, bueno, la gente se querrá matar después de que ha sucedido el arrebatamiento y no irse será una tragedia. Dios tenga misericordia de nosotros y estemos bien arrepentidos, bien apercibidos y bien enseñados por el poder del Espíritu Santo, bien adoctrinados para salir de este mundo y escapar de las cosas que sobrevendrán. Que Dios nos bendiga a todos. Adelante, mi querido pastor Arturito. Aleluya. Doctor Nelson. Muy bien. Vamos a retomar el tema. Maestro. Pecado 572, de acuerdo a las estadísticas del pastor Arturito Norero. Maestro es la persona que enseña, guía, instruye y forma. Cualquier maestro que enseñe mal, que guíe mal, que instruye mal y que en lugar de formar deforme, está en pecado. Para comenzar, y resulta que este maestro tiene que enseñar, guiar, instruir y formar a otros en conocimiento, sabiduría y conducta. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo que tiene que ser ejemplo. Y uno de los ejemplos es en palabra, en conducta. Porque Pablo para Timoteo actuaba como un maestro de la palabra de Dios en el buen sentido, pero no en el gran maestro, porque maestro es uno, el Cristo, el Mesías, no hay otro maestro. Por eso es que dice, uy, el gran maestro del yoga, uy, el gran maestro del yin yang, uy, el maestro de Tai Chi, ni sé cuánto, uy, el maestro. Cuidado. Todos esos son puro pecado. En latín, magister. Fíjese eso, maestro, magister. El que es mayor, el que dirige, el que tiene autoridad. Viene de magis, que significa más o mayor. De ahí, maestro, magister, aquel que tiene mayor conocimiento o autoridad para enseñar. Tome en cuenta que aquí el mayor conocimiento genera la autoridad sobre los que van a aprender. Bueno, ¿qué podría enseñar un maestro de pecado? Pecado. En griego la palabra didáscalos. Didáscalos, maestro, instructor. Cuando en griego le dijeron rabí, que traducido es maestro, le dijeron didáscalos. En griego me refiero a la traducción. Obviamente en el tiempo de Jesucristo le dijeron rabí, que significa maestro. Juan 1:38. Esta palabra rabí es un título de respeto hacia los maestros de la ley. Y en hebreo la palabra rab, con B pequeñita, rab, el que enseña o es instructor
se dice también morej. Mire usted, morej. Bienaventurado el hombre a quien tú, oh Señor, corriges y en tu ley lo morej, lo instruyes. Qué bonito, ¿verdad? Así que cuando la palabra de Dios, sobre todo me dirijo a aquellos que se ponen enseguida resentidos por lo mismo, que mira lo que me dijo el pastor Arturo, ay, qué grosero, ay, mira lo que me dijo el pastor, dice, ay, cuidadito. Es un honor cuando Dios aplica morej, es decir, cuando te está instruyendo, te tiene que corregir, te tiene que enseñar, te tiene que instruir y a veces te tiene que enderezar. Porque el maestro forma lo deforme. Y si estás deforme, que Dios te deforma porque Él es el alfarero y tú y yo el barro en sus manos y Él es el buen maestro. Ahora bien, ¿cuándo maestro es pecado? Porque la verdad es que para este hombre de las barbas todo es pecado. Esto es terrible. Permítame tomarme un poquito de té para relajarme. Tengo que poner aquí unas gotitas de valeriana para que no me dé el corajísimo de Quito. Maestro. No, si es realmente. En realidad ya explicamos y Arturo supo sabiamente decirlo, que no se trata de a todo satanizarlo. Es que el hombre es quien puede pervertir algo. Hombre que aunque con muy buena intención Dios no les pide que haga algo y lo hacen y ¡boom! Salen las cosas mal. Cuando se busca el título por orgullo, vanagloria, se puede imaginar. Acabo de estudiar 400 lecciones de teología y quiero que me llamen el gran maestro teológico. Amigo mío, en una ocasión una universidad me visitó. Pastor, me dice, usted tiene una larga trayectoria y queremos honrarlo con un título. ¿Y con qué título me va a honrar usted? Maestro en divinidades. ¿Qué? Maestro en discípulos. Usted es un maestro en divinidades. O sea que yo soy el maestro de los dioses. Los mandé volando, como usted se puede imaginar, ¿no? Digo, no, van hasta luego. Y por ahí un pastor muy conocido de Guayaquil aceptó y tiene un cuadro pegado arriba de la puerta que dice maestro en divinidades. Y este está más loco que una cabra. Eso es pecado. Eso es pecado. Y mira, con todo respeto, hermano, cuando dicen yo soy doctor en teología, bueno, yo sé que es un nombre que ponen, pero ¿quién puede estudiar a Dios? Cuando teos es Dios y logos es estudio. Es Dios quien te estudia a ti. ¿Quién puede estudiar la Biblia si cuando empiezas a estudiarla te das cuenta que es la Biblia la que te revela quién eres tú? Bueno, Mateo 23:8. No os hagáis llamar maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Cuidado, quieres el título para tu vanagloria. Es que yo soy maestro de los discípulos de la iglesia, el gran maestro. Ah, caramba. Si usted es maestro en la escuela de discípulo, dominical, sabática, es diferente el cargo de maestro porque es la persona capacitada para enseñar a buscar una titulación divina. Esa es la que el diablo quería, pues. El gran querubín protector se convirtió en el gran maestro deformador, que se llevó a una tercera parte de los ángeles y los destruyó porque perdieron su dignidad y les enseñó la perversión y no lo bueno. Cuando se enseña sin vivir lo que se predica, esos son maestros de pecado. Eso es. Romanos 2:21. Tú pues, dice la palabra, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. ¿Por qué? Le hace la pregunta, ¿no te enseñas a ti mismo? Eso es pecado, maestro. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Ay, ay, ay. Ahora bien, esa es una doble moral. Enseñar verdad sin practicarla es doble moral. Hablas moralmente bien, pero vives moralmente mal. Eso es pecado, mi querido maestro, equivocado.
cuando se enseña error o falsa doctrina. Esto lo dijo nuestro querido pastor Luis Antonio. Habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, segunda de Pedro 2:1. Encubierta quiere decir que van a aparecer buenas doctrinas, pero no lo serán. Eso es pecado. Esos maestros, pecado. Pecado es torcer la palabra de Dios para beneficio personal o engaño. Fíjese usted, por ahí ha salido un loco, porque ese está loco, más loco que una cabra, que dice que Dios le ha hablado a Arturito. Escuche, esto es terrible. Y le ha dicho que el diezmo ya no es el 10%, sino el 50%. ¿Qué le parece? ¿Qué dice mi pastor Luis Antonio desde Brasil? Van a subir el diezmo del 10 al 50. No pagan el 10, van a pagar el 50. Ah, bueno, perdón. Es que cuando se lo piden los maestros de falsa doctrina, sí cumplen. Ahí venden todo. Uy, va y pacta con Dios. Toma, vende el rancho, vende la casa. Ven que el gran maestro nos ha llamado. Y el gran maestro te deja como Adán y Eva antes del pecado. Nada por aquí, nada por acá. Desnudo. Y él viviendo en opulencia. Qué bonito, ¿no? Y cero obra de Dios. Fe sin obras muertas. Son cadáveres que están predicando. Amigo mío, llego a la parte final dando otro ejemplo. Cuando se busca ser maestro sin llamado ni responsabilidad. Esto es duro. Hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Se hacen maestros, no están llamados a hacerlo. Porque el ser maestro es uno de los 5 ministerios. Y cuando hay un llamado, tiene que haber una preparación. No es que el Señor me ha dicho. No. Se prepara, se instruye para poder guiar al pueblo. Santiago 3:1. Hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Ahora bien, llegamos a la parte final. Maestros que pecaron. Pero ahí ven, los fariseos, porque dicen y no hacen. Mateo 23:3, el mismo Jesucristo dijo, mire, rapidito, porque dicen y no hacen. Esos son los de doble moral, los que ya habíamos hablado, pero estos son los que pecan porque dicen y no hacen. Te obligan y ellos mismos no cumplen. Qué terrible, Dios. Hablan de que hay que ser generosos y son más tacaños. Hablan de que hay que ayudar al pobre y se ayudan a ellos y no al pobre. No, eso hay que tener mucho cuidado. Y tenemos el último, este es terrible. Maestro loco. El maestro loco. ¿Quién es el maestro loco? Balaam. Balaam, el maestro loco, la locura del profeta. Amaron el premio de la maldad. Dice segunda de Pedro 2:15. Enseñó y aconsejó por interés económico. ¿Y qué me dice del maestro Simón el mago, que quiso hacer del tener el Espíritu Santo un negocio? ¿Y qué me dice de Bar Jesús? Otro más. ¿Cuántos, Dios mío, falsos maestros? Pero sin embargo, aquellos que fueron verdaderos como Moisés, como Esdras, que Esdras dijo que había preparado su corazón para inquirir la ley de Dios y para cumplirla y para enseñarla. Esdras 7:10. Y dice también en Moisés, en el libro de Éxodo 40:16, Moisés habló conforme a todo lo que el Señor le mandó. Escrito está hoy todo aquello que Dios le mandó a Moisés. Y nuestro Señor Jesucristo, el último, el primero, dijeron de él cuando lo escucharon, según Juan 7:46, nunca hombre alguno ha hablado como este hombre. Y es que cuando tú hablas palabra de Dios, palabra de verdad, eres verdaderamente un hombre preparado para instruir a los demás y no un falso maestro. Adelante, Pastor Arturito. Gloria a Dios. Me encantaron esos 4 últimos versículos. Ya es el último 4 veces. Aleluya. Con el Dr. Nelson no hay último.
El último es el que viene a continuación del último, que viene a continuación del último. Gloria a Dios, Pero gloria a nunca Dios. hay último. Alábelo, que él vive. Yo ya estaba preparándome, dice, y el último. Y No, el no, no. último. No se preocupe, Aleluya. tómese 4 o 5 versículos más. Tiene usted todo el derecho. Pero ya están todo dicho. Solamente quiero añadir alguna otra cosita, mis muy amados. Ya entendimos bien claro, ¿no? Cuando es pecado. Cuando enseñas mal, pues. Cuando no tienes la actitud. Sin embargo, miren, antes de hablar del pecado, una motivación que Dios le da a las mujeres. A las mujeres. En el libro de Tito, capítulo 2, déjenme leer del 1 al 5. Qué importante estas mujeres espirituales, estas siervas de Dios, y cómo el Señor las califica con un término bien bonito, miren. Pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Las ancianas, que a veces no se las toma en cuenta en la iglesia, hermano. Y ancianas no son viejitas. Ancianas son mujeres maduras en la fe, en la intimidad con el Señor, con nuestro Dios, sabias, prudentes, llenas del Espíritu Santo. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas al vino, maestras del bien. Qué lindo título este, ¿no? Maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos y a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ok. Adicional a lo dicho por mi pastor Luis Antonio y el pastor Zavala, una vez más, yo le hago una pregunta, hermanos míos. A veces papá y mamá somos maestros, nadie nos ha dado ese título, pero ¿quién le enseña a nuestros hijos? ¿Quién le enseña modales a nuestros hijos? A veces los adultos de la casa somos maestros. Enseñamos a los más pequeños cómo comportarse en la mesa, cómo vestirse, cómo combinar, en fin, enseñamos todo. Y a veces nosotros no nos hemos dado cuenta que no nos han dado un título de maestros o de parvularios o lo que sea, pero nosotros sí somos maestros, abuelitos, abuelitas, somos maestros. La pregunta es, ¿estamos ejerciendo la enseñanza con temor delante de Dios? Cuando la palabra de Dios nos dice a nosotros los padres y a las mamitas, en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué nos está diciendo? Que le enseñemos, pues, que le enseñemos con el ejemplo. Y nosotros estamos siendo malos maestros y en pecado cuando nosotros le estamos enseñando mal a nuestros hijos. Yo le hago una pregunta, hermano. ¿Quién enseña a una persona que ya no es un ser humano, sino un animal, que es un terian? Y por eso le enseña a otros que está bien ser terian, lo que está de moda ahora en las redes sociales, ¿no? Que dejan de ser humanos para comenzar a comportarse como animales. Y lo que está de moda ahora en Europa es tener mascotas invisibles. Salen a caminar con collares de perro sin perro. O sea, ¿quién enseña esas cosas? ¿Quién está detrás de todas estas cosas que influyen esa filosofía en la mente de las personas? Les decía entonces que mamá y papá somos maestros. La pregunta es, ¿del bien o del mal? ¿Dónde aprende uno a beber? ¿No son viendo a papá y a mamá que hacen fiestas y todos toman y los niños están aprendiendo a fumar o a tomar o a decir malas palabras, a no ir a la iglesia y a pensar que la iglesia es lo peor por lo que oyen de mamá y de papá y de los adultos de la casa? ¿Usted se ha dado cuenta, hermano mío, que nuestra vida tiene influencia en los más jóvenes? Que si los adultos se tatúan, aunque después se conviertan a Cristo, pero ese mal ejemplo van a seguir los hijos y después uno no puede decir nada. Uno dice, ¿por qué hiciste eso? Porque tú lo hiciste, papá. Tú lo hiciste, mamá. El mal ejemplo, yo siempre he recalcado esto, maldición generacional no existe, porque cada uno muere por su pecado, pero el mal ejemplo generacional sí existe. Es así de fácil. En mi casa todos nos comportamos mal y vienen nuestros
nietos pequeñitos a la casa, ¿qué cree que van a aprender? Lo que ven, pues. Y si ven que es natural que el hombre le pegue a la mujer, ¿qué cree que van a hacer los varones? A pegarle a la mujer. Van a repetir todo lo que van a ver en casa. Por eso tenemos que estar conscientes, porque a veces uno dice maestro, enseguida piensa escuela, colegio, universidad, hasta inclusive escuela dominical o pastores. Pero a veces uno no se da cuenta que cada uno de nosotros somos maestros, porque nosotros somos discípulos de Jesús y Jesús es nuestro maestro. Por ende, nosotros como discípulos o estudiantes tenemos que hacer quedar bien al maestro y lo aprendido practicarlo. Cuando no lo practicamos y estamos haciendo mal, las personas que nos ven están siguiendo el mal ejemplo de los cristianos, la mala enseñanza. Un ejemplo es una enseñanza. Un mal ejemplo es una mala enseñanza. Si nosotros vivimos bien, somos un buen ejemplo del Señor Jesús. Si vivimos mal, somos un mal ejemplo. Estamos dando una mala enseñanza y es pecado cuando nosotros, que ya deberíamos ser maestros, no lo somos, sino niños. En el libro de Hebreos capítulo 5, versículos del 11 al 14. Qué terrible pecado es este, hermano. Cristianos de años, bebés espirituales, todavía siguen aprendiendo porque nunca estudiaron y nunca pusieron en práctica las enseñanzas que aprendieron. Andan de seminario en seminario, que viene el fulano de tal, voy a ir al seminario, pero ¿cuándo vas a enseñar tú? Pues hermano. Y eso es pecado cuando usted sabe y no enseña, porque de pronto vive bien, sabe mucho, pero no le está enseñando. ¿Cuál es el propósito de nosotros ser discípulos? Discipular, pues hermano. ¿Cuál fue la gran comisión? ¿Qué dijo Jesucristo en Mateo 28, 19? Ir por todo el mundo, ¿haciendo qué? Ir y hacer discípulos a las naciones, mandó el Señor. Mateo 28, 19. Ir y hacer discípulos a las naciones, a todas las naciones. ¿A quiénes mandó a hacer eso? A los que estamos aprendiendo, por hermano, lo que yo sé, tengo que enseñarlo, tengo que compartirlo. Él nos dice, por tanto, acepta a Jesucristo y anda, siéntate a la iglesia todos los domingos y no enseñes a nadie nada. Eso le enseña la Biblia. Y escuche, Hebreos capítulo 5, del 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Qué terrible, hermano. Todos nosotros. Y hay personas que dicen, pastor, yo estoy con ustedes desde que se inició el programa La Final Trompeta. Ya 4 años, pues hermano, usted debería ser maestro ya, pues. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesucristo con los apóstoles? ¿Cuánto tiempo duró el ministerio de Jesús en la tierra? Él tenía 30 años cuando empezó el ministerio. Digo la cita bíblica, ¿no? A mí no me gusta hablar por hablar. En el libro de Lucas, mis muy amados, mi Señor Jesucristo cuando empieza tiene Lucas capítulo 3, versículo 23. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. 30 años. Y él muere a los 33 años. 3 años estuvo mi Señor Jesucristo enseñándole a sus discípulos no a ser teólogos, sino a ser discípulos. Miren, hermano. O sea, yo no estoy en contra de que las personas vayan al seminario. Yo no estoy en contra de que la gente estudie. Lo que yo sí estoy en contra es que usted piense que para uno poder enseñar, primero tiene que ser teólogo. Nada que ver, hermano. Jesucristo dijo que vayamos a ser discípulos. Y lo aprendido de mi Señor, eso es lo que tenemos que enseñar. Usted que ha estado escuchando estos estudios 4 años, la pregunta es, ¿está enseñándole usted a alguien todo lo que está aprendiendo? Porque si no lo está enseñando, usted está en pecado. Maestro ya debería ser, pues. Maestra, un discipulador. No quiere decir que usted tiene que pararse frente a un
a un gran auditorio de personas y si lo puede hacer, gloria a Dios. Pero hermano, aunque sea uno, pues compartir la palabra de Dios, todo lo que ha aprendido. Debiendo ser ya maestros, hermanos, hay que volverles a enseñar qué es la salvación, cómo se obtiene la salvación, qué es santificación, qué es justificación, qué es redención. Cosas que ya no... Y son maestros en lo que es profecía bíblica. Uy, les encanta la profecía bíblica, ya saben todo, andan más confundidos, hermanos queridos, por las profecías bíblicas, ya andan hasta haciendo también sus profecías y diciendo, ya mismo viene tal o cual cosa. Y lo principal, hermano, cuando mi Señor Jesucristo nos dice que tenemos que enseñar sus palabras. Se leyó bien Mateo 28, 19 y 20. Id y haced discípulos a las naciones, bautizándoles en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y gente que se pone a estar hablando de la guerra, de la Tercera Guerra Mundial y que de los extraterrestres. ¿Qué sarna hablan? Eso habló Jesús, hermano. Y encanta es tener a la gente entontecida escuchando fábulas en vez de escuchar quién es Jesús, pues hermano. Estamos hablando de que Jesús viene, pero ¿quién es Jesús? Eso es lo que hay que enseñar. ¿Quién es nuestro Señor? ¿Quién es nuestro Mesías? ¿Qué enseñó Jesús? Pero hay otros que se dedican a enseñar fábulas, hermanos queridos, para entretener a la gente en vez de instruir a la gente. Ahí se convierte en pecado. Así que, con todo lo dicho, recuerde, mamá, papá, abuelito y abuelita, hermanos mayores, todos nosotros somos maestros y estamos enseñando. La pregunta es, como maestros, necesitamos un libro. Yo no puedo enseñar algo sin tener algo para que puedan estudiar, ¿verdad? ¿Qué les parece si a partir de esta noche usted y yo tratamos con todo el corazón de agradar a Dios? Y que nuestra vida sea la Biblia abierta que el mundo necesita leer, viendo, no solo escuchando las palabras y las acciones de los verdaderos cristianos. Y podamos decir en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, como yo de mi Señor Jesucristo. Pastor Luis Antonio, palabras finales. Gracias, mi querido pastor Arturo. La verdad que Dios levante obreros porque la mies es mucha y que haya personas que están impregnadas por el poder del Espíritu Santo para enseñar lo que está en el corazón de Dios, no enseñar lo que les da la gana a cada quien. Y a nosotros mismos Dios nos ayude, ¿no es verdad? En Gálatas 1:6 dice, mas me maravillé de que pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Así que hay muchos que dentro de todo entran encubiertamente para evangelizar con un evangelio diferente. Hermano amado, el Señor Jesucristo dio su vida y dio todo lo que tenía que dar. Lo dio todo, sin reservas. Y nos mandó su Espíritu Santo para que nos guiara. El que está en el Espíritu y el que tiene el conocimiento de la palabra, por más bruto que sea, no se va a perder. Que Dios nos ayude y que Dios nos bendiga a todos. Adelante, mi querido pastor Arturito. Doctor Nelson, palabras finales y hora para terminar. Gracias, Arturito, gracias. Sí, qué tremenda verdad todo esto que hemos visto hoy en Maestro, pero qué bonito sería, ¿no? Que ocurriera con nosotros lo que ocurrió con Jesús, y claro que puede ocurrir porque somos discípulos de Jesucristo. Escuche. Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Qué bonito. Esta es mi oración, que este versículo sea una realidad en nuestra vida, que seamos hombres veraces y que enseñemos el camino de Dios sin hacer acepción de personas. Que no nos fijemos en la apariencia,
sino que lo enseñemos con pura verdad. Vamos a orar. Esto está en Marcos 12:14. También lo pueden encontrar en Mateo 22:16. Padre amado que estás en los cielos, gracias. Gracias por la enseñanza de este día. Que muchos la puedan compartir, Padre querido. Que podamos todos, Señor, ser edificados grandemente. Que si hemos recibido algo, no nos quedemos con ese algo, sino que podamos transmitirlo a muchas más personas. Y de esa manera ser instrumentos tuyos, Padre, para que otros conozcan la verdad y la sana doctrina. Padre mío, que podamos en esta noche, según los horarios, decir como está escrito: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Salmo 4:8, lo decimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Y ahora sí, en paz, a dormir, gozosos de que el Señor vela nuestros sueños. Y si el Señor nos regala la vida, mañana despertar y a todos prepararnos poniendo en práctica lo aprendido, y nos volveremos a ver mañana con la bendición de Dios para todos juntos seguir proclamando: hay vida en Jesús. Tengan, amigo. Buenas noches. Bendiciones. Dios nos guarde. Shalom, shalom. Un abrazo.